Bueno, déjeme dar un pequeño saludo a los amigos que nos visitan en el internet. Gracias por continuar fielmente viendo los mensajes de Faro de Luz. Queremos agradecerles por tomar el tiempo para hacerlo, como también a los hermanos que están aquí presentes y amigos, que Dios les bendiga. Esta tarde nuestro hermano Pedro Alfaro va a estar compartiendo la palabra, así que dejo el tiempo con él. El tema de hoy es ministrando en el trabajo. Hermano. Bien, hermanos, gracias a Dios por la bendición tan grande que el Señor me concede de poner mi vida delante de Él. En esta tarde, permítame hacer una lectura en Juan 15:16, y dice así la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hemos cantado a Dios, Hijo de Dios. Hemos expresado con todo nuestro corazón. Y nos dice nuestro Señor Jesucristo que Él nos eligió a nosotros. Qué grande privilegio tenemos, hermanos. No es casualidad que estemos aquí. No es casualidad que Dios nos conceda esta hermosa bendición. Gracias, porque somos afortunados. Somos de esos que el Señor ha llamado, de esos que nos permite glorificar su nombre. Asimismo, daré inicio al tema de esta tarde, hermanos, es ministrando en el trabajo. Haremos, si ustedes tienen sus sagradas escrituras, hermanos, les invito a que veamos Apocalipsis 1, 4 y 6, del 4 y 6, hermanos. Apocalipsis 1, 4 y 6, para la honra y gloria de nuestro Dios, hermanos. Dice así la palabra de Dios: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del cual es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante del trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gracias a Dios tenemos esa hermosa bendición, hermanos. El apóstol Juan expresa a las iglesias de Asia, a todos aquellos que habían aceptado a Cristo Jesús, les dice que han venido a ser reyes y sacerdotes. Eso lo dice la palabra de Dios. A todos aquellos que le han aceptado a Cristo Jesús. Y esta palabra viene a nosotros, hermanos. Que Dios nos permite ser esos reyes y sacerdotes. Y qué hermoso como expresara al principio, hermanos. No es que nosotros lo elegimos a Él, sino Él en su infinito amor y en su grande misericordia nos eligió a nosotros. Gracias por esa hermosa bendición. Y ahora dentro de esa hermosa bendición que tenemos, nos hace reyes y sacerdotes para la honra y gloria de su santísimo nombre. Pero para haber sido reyes y sacerdotes, ¿qué tuvo que pasar, hermanos? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él nos lavó con su sangre gloriosa y ahora nos permite ser reyes y sacerdotes, hermano. Y viendo esta hermosa bendición de que en lo secular, hermanos, en la historia universal, hemos visto diferentes tipos de gobierno. Y me tocaba ver, pues, la monarquía, que hubo un periodo de tiempo que hubo el reinado, y que como los reyes imponían sus pensamientos, sus ideas, y como en la Biblia nos habla también que también hubo un periodo donde se estableció la monarquía, pero es diferente, porque Dios llamaba a aquellos que iban a reinar. Así lo hizo con Saúl, hermanos, y esto lo vemos como Dios en el primer libro de Samuel. Vemos, hermanos, cómo Dios le dice al profeta Samuel: unge a Saúl como rey. Y Dios
de hermosa manera le da la bendición a Saúl de reinar. Yo me quedé impresionado, hermanos, créanme, cuando leí el pasaje, cuando los que hemos leído el pasaje, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que era un hombre alto, de ancha espalda, y dice que era muy hermoso, y dice la palabra de Dios que en todo el pueblo no había un hombre que le pasara a él, que él salía, su cabeza salía sobre sobre todo el pueblo. Ese era el hombre que Dios había escogido para gobernar a su pueblo, como el primer rey. Y lógicamente, dentro de esto, siempre en Dios el gobierno es teocrático. ¿Esto qué nos indica? Que es Dios el que gobierna, Dios es el que dirige. Y Dios ordenó a este rey, le dijo, ve y destruye a este pueblo, a los hijos de Amalek. Ve y destrúyelos, porque ellos cuando iban pasando por el desierto no los dejaron entrar, y extermínalo. Este rey, hermanos, desafortunadamente no obedeció. Este rey simplemente le perdonó la vida al rey, y nos dice la palabra de Dios que agarró lo más hermoso, del ganado, las cosas más hermosas, y las guardó. Va el profeta Samuel y le dice, ¿qué has hecho? Dice, no, le perdoné la vida porque es el rey, a ver qué podíamos saber, y no quise matar todo el ganado, dice, para sacrificar a Dios. Dice, Dios no quiere sacrificios, a Dios le agrada la obediencia. Y por ese punto fue desechado Saúl, siendo el primer rey. De ahí Dios le dice a Samuel que ungiera a David. Esto también lo vemos en el libro de Samuel. Y David, lógicamente, reinó también, pero como ser humano, pecó delante de Dios. Dice la Biblia, era el tiempo de los que los reyes salían a la guerra, se preparaban para ir a la batalla. Y este rey, por ocioso, se quedó. Y nos dice la palabra de Dios que pecó, adulteró. Y en eso, hermanos, no constante en eso, mandó a matar a Urías, el esposo, con la mujer que se había metido a él. Pero que eran los hermanos, nos dice la Biblia, que le dolió en su corazón. Y que Dios vio el sufrimiento del rey David. Pero Dios, David se humilló delante de Dios. Y vemos, a mí la verdad en lo personal me llena de bendición leer este pasaje, porque vemos que muchos hermanos como humanos hemos cometido pecados, hemos cometido faltas, y en ocasiones nos tenemos que acercar a nuestro Dios. Y cuántas veces no hemos acercado a Dios y le hemos dicho al Señor que nos perdone, y aquí nos dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido tu justo juicio, tu palabra, y tenido en puro por tu juicio. Y nos dice aquí la palabra de Dios, dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. El ser humano, hermanos, cuando se encuentra en esa situación de falta delante de Dios, Dios en su misericordia nos da esa oportunidad. Y nuevamente sentimos esa comunión con nuestro Señor, esa bendición tan grande con nuestro Dios. Y también la Biblia nos habla del hijo de David, hermanos, el rey Salomón. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que era un joven y que Dios se le apareció en sueños y le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿En qué quieres que te ayude? Y este joven pues simplemente le dijo, Señor, tu pueblo es grande en número, tu pueblo es grande, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Verdaderamente en ocasiones, veíamos el tema en la mañana, hermanos, el carácter del ser humano, tantas diferencias que hay. Pero este joven se acerca a Dios y le pide la sabiduría a Dios. Y le dice, Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y fíjense qué hermosa respuesta Dios le da a este joven. Le dice, por cuanto no me has pedido riquezas,
Porque no me has pedido la sangre de tus enemigos, porque no me has pedido poder. Por cuanto me has pedido sabiduría, dice, la tendrás. Y dice, y no habrá un rey más sabio que tú, ni más inteligente que tú. Dice, ni lo habrá. Cuando el hombre se acerca a Dios, hermanos, y clama de corazón, Dios responde. Dios nos responde, hermanos. Y si estamos aquí, es por la grande misericordia de nuestro Dios. Y vemos que el rey Salomón, hermanos, la Biblia nos lo expresa y nos dice que no ha habido un hombre más sabio que él, ni lo habrá más sabio que él. Esto es lo que hace Dios con aquellos que le buscamos, hermanos. Hay que pedirle sabiduría a nuestro Dios para guiarnos y dirigirnos, hermanos. Y así vemos la sucesión de los reyes. Saco este punto porque Dios nos ha permitido esta hermosa bendición. Hay otro pasaje, hermanos. Rey Ezequías, en Segunda de Reyes, vemos el rey Ezequías reinaba, era un rey joven y reinaba. Y nos dice la Biblia, hermanos, que este rey hacía la voluntad de Dios, que hacía como su padre David, y hacía lo bueno delante de Dios, y a Dios le agradó de todo corazón, porque no se sujetó a los asirios, y él luchó en contra de Asiria. Y la Biblia la historia nos va enseñando, nos va expresando, hermanos, y Asiria se hizo un gran imperio, por fin llegó a dominar a este Ezequiel. Y palabra de Dios le fue dado al profeta Isaías, y le dijo, ve y dile a Ezequiel, al rey Ezequías, que de cierto morirá, que arregle todas sus cosas porque va a morir. Llegó el profeta Isaías y le dijo, rey, palabra de Dios, arregla todas tus cosas porque de hecho morirás. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que este rey simplemente reconoció y se volteó a la pared y le dijo, Señor, acuérdate que desde mi infancia he hecho lo recto delante de ti. Te he servido, Señor, ten misericordia. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, que el profeta todavía no salía, no iba ni a la mitad del templo, cuando nuevamente viene palabra de Dios al profeta Isaías y le dice, palabra de Dios, ve y dile a Isaías que de cierto no morirá de esta enfermedad, sino de cierto vivirá 15 años más, y de la enfermedad que tiene, que haga una masa de higo y se la unte. Y Dios liberó a su pueblo de los asirios. Este es el Dios, en el Dios que confiamos. Saco este punto, hermanos, porque Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y esta palabra es para nosotros. Ya ha habido reyes que han tenido muchos problemas, pero Dios les ha ayudado. Y depende de nosotros, hermanos, qué tipo de rey queremos ser. ¿Qué tipo de persona queremos ser, hermanos? ¿De la que nos esforzamos a hacer la voluntad de Dios o los que desechan la voluntad de Dios? Depende de nosotros, hermanos. Y la Biblia también nos dice que nos hace reyes y sacerdotes. Viene en el sacerdocio, hermanos, una bendición muy grande el servir a nuestro Dios. Esa bendición muy grande, la Biblia nos dice que Aarón fue el primer sacerdote. Le dijo a Moisés, dice, unge a Aarón y a sus hijos para el sacerdocio. Y los ungió y sirvieron al Señor. Pero vemos que dos de sus hijos, hermanos, del sacerdote, faltaron delante de Dios. Dios establece siempre las reglas, las normas para el bien de nosotros y para glorificar su nombre. Dice la palabra de Dios que Nadab y Abiú pusieron fuego extraño a los incensarios. La Biblia nos muestra, hermanos, que fuego salió de Jehová y fueron consumidos. Vemos que el servir a Dios es hermoso, pero es una grande responsabilidad.
Cuando el Señor Jesucristo anduvo en esta tierra, hermanos, la mayoría, todos los sacerdotes, querían crucificarlo. Y no descansaron hasta lograrlo, hermanos. Pero, ¿qué de nosotros? La Biblia nos dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para la honra y gloria del santísimo nombre. Vemos lo hermoso, la responsabilidad de un rey, y vemos la bendición tan grande de un sacerdote, el servir a Dios. Nosotros, hermanos, ¿cómo podemos servir a nuestro Dios? Nosotros, ¿de qué manera podemos servir a nuestro Dios? Porque ya el trabajo de un sacerdote es ministrar delante de Dios. Y aquí, hermanos, permítanme leer, hermanos, en Isaías 61:6. Isaías 61:6 dice de esta manera: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones y con gloria seréis sublimes. Gracias a Dios, esto Dios se lo expresó a su pueblo. Pero nosotros, hermanos, desde el momento que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, venimos a ser pueblo de Él. Esta palabra de Dios hermosa: vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, es responsabilidad de nosotros. Porque ahora Dios nos ha llamado, no para que estemos sentados nada más en una banca, no nada más simplemente para venir los domingos, sino para que ministremos delante de Dios. Dios da ministerios, hace llamamientos a siervos de Dios, a evangelistas, a pastores. Hay quienes nada más podemos servir a nuestro Dios barriendo, limpiando o haciendo otros trabajos, hermano. Pero lo que sí debemos nosotros siempre testificar con nuestra palabra, con nuestro testimonio, porque es grande responsabilidad el no llevar la palabra de Dios, hermanos. Es una responsabilidad muy grande y una bendición muy grande. Aquí nos dice la palabra de Dios en Ezequiel 33. Ezequiel 33, 8 y 9. Cuando yo dijere al impío, impío de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él y no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Qué grande responsabilidad tenemos nosotros como cristianos, hermanos, hablar la palabra de Dios. He escuchado más de una vez que el hermano Fernando expresa y dice: hay quienes son cristianos camuflajeados, que no quieren que se den cuenta que son cristianos. Y qué triste, hermanos, porque nosotros como cristianos debemos si realmente somos cristianos, si realmente somos hijos de Dios, debemos de expresar las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, hermanos. Si Dios ha hecho un cambio en sus vidas, eso debemos de expresar, que Dios ha cambiado nuestra vida con nuestros compañeros de trabajo. Gracias le doy a Dios, hermanos, por la bendición tan grande, y me gozo de todo corazón, porque aquí está Abel. Él un día me escuchó hablando de Dios con mi superior, con mi jefe de trabajo. Y al escuchar las cosas de Dios, él escuchó las cosas de Dios. Y miren, aquí está. Y esto es una grande bendición. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hablar a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros jefes. Porque nos dice la palabra de Dios, el Señor demandará la vida de las personas con las que convivimos. Si nosotros no hablamos, hermanos, aquí está la palabra de Dios. Dios demandará su sangre por no haberles hablado. ¿Qué clase de cristianos somos, hermanos? ¿Que nos callamos? ¿Que no decimos nada? Aquí nos dice la palabra de Dios que debemos de expresar. Y es nuestra responsabilidad.
Porque verdaderamente, hermanos, qué hermoso es expresar las bendiciones que Dios ha hecho en nuestra vida. Si realmente el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, debemos de expresar y de decir lo que Dios hace con nosotros día con día, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros superiores, y depende de ellos. Depende de ellos, hermanos, y que no quede en nosotros, porque aquí vemos la responsabilidad que es el quedarnos callados. También hay otro pasaje aquí, hermanos, que me gustaría leer. Mateo 10, 32 y 33, que dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso lo expresa nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo expresa y lo dice en su palabra. ¿Para quién lo dice, hermanos? Es cierto, lo expresaba para sus apóstoles, pero aquí está en su palabra. ¿Será para nosotros, hermanos? ¿Esa palabra será para nosotros? Y si es así, hermanos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O nos pasará como le pasó a Saúl? Es cierto, somos humanos y faltamos, porque somos humanos y cometemos faltas, pero vemos, hermanos, que el rey David también faltó y se humilló delante de Dios. ¿Y saben qué? Dios lo perdonó. Y le volvió ese gozo de su salvación. Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice que si alguno de nosotros le negamos delante de la gente, ¿Él qué hará, hermanos? Consideremos su palabra. ¿Qué tipo de cristianos somos, hermanos? El día de ayer, la verdad, miren, el día de ayer estaba en la casa de ustedes y me habla mi hermano, el más chico de la familia. A varios de ustedes yo les he comentado que fue un vicioso muy tremendo. Fue un vicioso muy tremendo, hermanos. Una de las cosas, inalecimiento. Ya, vamos a decir, lo demás ya sería peor. Pero mi hermano era peor que yo, el más chico. Y eso lo expreso, hermanos, porque el día de ayer me habló por teléfono y me dice: Pedro, ¿lo que pasó? Dice: estoy buscando de Dios. Qué bueno. Dice: fíjate que tuve algunos problemas, algunas luchas, ya empezamos a platicar de las cosas de Dios. Y saben una cosa muy importante que me dijo: Pedro, ahora entiendo lo que dice la Biblia, que nos guardemos en santidad. Dios lo sabe, hermanos, derramé mis lágrimas y dije: no es otra cosa más que el Espíritu Santo está obrando en su vida. Cuando el Espíritu Santo nos redarguye, nos hace sentirnos faltos delante de Dios, pero esto tenemos que entenderlo. Y él me decía, saco este punto porque él expresó y dijo: ¿sabes qué? Mi compañero de trabajo, dice, se quedó sorprendido, dice, porque andábamos en la sierra, nos querían linchar, andan poniendo antenas parabólicas, cosas, ya hay lugares que son muy cerrados, dice, pero yo clamé a Dios y mi compañero se quedó sorprendido. Y dijo: tú siempre traes a Dios tú siempre traes Dios en tu palabra, dice, en tu boca, dice, no nomás en la boca, en mi corazón. Y se quedó sorprendido este joven cuando no les hicieron nada. Les perdonaron la vida y ahora están trabajando ahí. Ese es en el Dios que confiamos. Y fue lo que le dije a mi hermano: mira, Isaac, gracias a Dios, entiendo todo lo que tú me dices. Porque gracias a Dios, no sé si fui menos o más vicioso que tú, pero gracias a Dios abrí mi corazón a Cristo Jesús y Él me lavó y me salvó con su sangre gloriosa. Y ahora, gracias a Dios, me da la oportunidad de ser salvo para la gloria del santísimo nombre. Pero el Espíritu Santo día con día ahí está, insistiéndome que me guarde delante de Dios para tener esa hermosa bendición. Y decía mi hermano: mira, yo antes iba al grupo de Alcohólicos Anónimos. Y tú sabes que en los grupos de Alcohólicos Anónimos, pues casi es el fumar, el tomar café y a veces decir groserías, porque es con la que la gente se pasa despierto. Dice: créeme, hermano, dice, créeme, te digo de todo corazón, yo ya no podía.
yo ya estaba enfadado. Dice, y una predicación del pastor que expresaba y decía que nuestra vida debemos de vivirla en santidad. Hubo una cosa grande en mi corazón, dice, que me hizo decir, ya no vayas a Alcohólicos Anónimos. Y dice, y mi compañero que estaba conmigo, porque ya lo estaban subiendo, no sé, al cuarto, 5 padrinos, una cosa de esas me decía, dice, se quedó también sorprendido, dice, y ahora lo invité al templo. Hermanos, el Espíritu Santo nos permite vivir una vida recta delante de Dios. Si queremos agradar a Dios, y Él es el que nos hace hablar. Que nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, vean que somos unos verdaderos cristianos, hermanos. Pidámosle a Dios que el Espíritu Santo more en nosotros y esté en nosotros, hermanos. Y día con día busquémosle. Y nada nos será difícil y no habrá nada imposible para Dios, hermanos. Porque todo lo que pediremos al Padre, creyendo, ¿qué dice la palabra de Dios, hermanos? Lo recibiremos. Vamos a darle gracias a Dios, así a mi hermano Fernando, para que nos lleve en oración, hermanos, y que Dios nos ayude y nos bendiga y nos permita, hermanos, nos permita dar testimonio que verdaderamente somos cristianos en verdad, hermano. Dios les bendiga. Gracias, hermano, por compartir esta tarde con nosotros. Vamos a orar. Si quieren, pónganse de pie, por favor, hermanos y amigos. Vamos a poner este cierre en las manos del Señor. Padre, queremos agradecerte por el cuidado tuyo, Señor, para con cada uno de los que estamos acá. Gracias por tu palabra, Señor, que es clara y nos habla de nuestro papel como hijos tuyos, Señor, de la tarea que tenemos enfrente nuestra, por delante, Señor, de compartir las buenas nuevas de salvación con nuestros compañeros de trabajo, con nuestra familia, Señor, con nuestros vecinos. Señor, es una tarea que tú encomendaste allá en Mateo 28, 19 y 20, y es una tarea para nosotros como iglesia. No es solo para ciertas personas, sino para toda la iglesia. Ayúdanos a ser consecuentes con ese mandato que hemos recibido. Permítenos, Señor, ser luz allí en ese vecindario, donde la oscuridad pues sobreabunda, Señor. Allí en ese trabajo donde solamente escuchamos quizás malas palabras, vulgaridades, cosas negativas, cosas pesimistas. Te rogamos pues que tú nos ayudes a hacer luz en ese lugar también. Ayúdanos a hacer luz también en nuestras familias. Sabemos que cada uno de los que estamos acá tenemos familiares, Señor, personas cercanas a nosotros que aún no te conocen y necesitan escuchar de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ministrarles también a ellos. Y afuera también de esta ciudad, quizá tenemos familias, Señor, quizá en México, en Centroamérica, en el Caribe, donde hay personas, Señor, quizá un tío, una abuela, un primo, un hijo, un amigo cercano que necesita de ti, Señor. Ayúdanos a orar por ellos, pero también, Señor, en la menor oportunidad también poder compartirles de las buenas nuevas de salvación, las cuales un día nosotros escuchamos también y ahora tú nos tienes acá, Señor.